Caminemos en medio de las aguas turbulentas. Es el título del sermón. O caminemos en medio de la tempestad. Hay un himno muy antiguo de nuestra tradición reformada que dice más o menos así: en las olas inmensas del embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé en el huracán, deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Es Jesucristo mi refugio. Casi que me atrevo a cantarla, pero con solo mirar la cara de Sandra me da miedo. Ella me dice: mejor sírvalas cuando estás en el baño. La lectura del Evangelio de esta semana que nos leyó Minerva, Jesús llama a los discípulos al medio del desierto. Y del desierto, cuando alimentó a la multitud, recuerdan el sermón de la semana pasada, los lleva al mar salvaje. La narración nos dice que fue una orden de Jesús. Al parecer ellos no tenían otra opción. La orden de Jesús es llamarlos del desierto al medio de la tormenta. El texto nos dice que Jesús hizo que los discípulos se subieran en la barca. Una mejor traducción del verbo subirse allí sería como a la fuerza, obligados. Es decir, Jesús no les dio a los discípulos una opción. Les dijo: tienen que subirse a la barca y me tienen que dejar solo con las multitudes. Y parece extraño, ¿por qué los discípulos se van en la barca y no se quedan ayudando a Jesús con las multitudes? Después de todo, veíamos la semana pasada que la multitud que él alimentó era muy enorme. Dice que eran como 5,000 hombres solamente, sin contar las mujeres y los niños. Esa multitud siguió a Jesús al desierto para oír. Y recuerdan que cuando la gente tuvo hambre, fueron los discípulos los que le sugirieron a Jesús que mejor los mandara a sus pueblos o a sus casas para que ellos comieran. Sin embargo, Jesús primero alimentó a la multitud, multiplicó el pan y los peces, y después de alimentar a la multitud fue que Jesús envió a todo el mundo a sus casas. Quiso quedarse solo, mandó a las casas tanto a la multitud como a los discípulos. Y nos dice el Evangelio que inmediatamente Jesús se retiró a una montaña. No es insignificante que Jesús se retira a la montaña mientras envía a sus discípulos en una barca a que se enfrenten al mar embravecido. No sé cuántos de ustedes han experimentado alguna vez en su vida estar en una tormenta. Quizás todos. Pero no sé cuántos de ustedes hayan experimentado estar en una tormenta, en un barco, en medio del mar. Yo nunca he tenido esa experiencia. Es más, debo confesarles algo. Jamás me he montado en un barco para atravesar el mar. Lo más cercano que yo he llegado a eso es montarme en uno de esos botes que andan por ahí en Newport Beach o en Long Beach y te dan un pequeño tour a la orilla de la playa. O una vez en Washington que me monté en un bote grande y me dieron un tour por el río Potomac. Es lo más cercano que he llegado. Es muy posible que yo haya visto demasiadas películas donde los barcos se hunden en medio del mar, como el Titanic, ¿recuerdan? O tantas películas de cruceros que hay que se hunden en el mar. Precisamente esta semana pasada yo conversaba con el profesor Alberto Juárez y él me contaba sus experiencias de cuando él sirvió en las fuerzas navales de los Estados Unidos, por allá en la guerra. Y muchas veces él me decía
que pensaba que a lo mejor en medio de las tormentas ese era el último día de su vida, porque me explicaba que los barcos se sumergían y volvían a salir sobre las olas, parecían hundirse en medio de la tormenta. Lo cierto es que el Evangelio nos presenta una escena donde están los discípulos en medio de una barca, de un bote, en medio del mar, mientras Jesucristo está alejado en una montaña. En el contexto del Evangelio de Mateo, la montaña es un símbolo, un lugar del encuentro con Dios, donde Jesús iba a encontrarse con Dios, al igual que Moisés. Recuerdan que en el Antiguo Testamento Moisés subió a la montaña y fue en la montaña donde Dios le dio las leyes y donde Dios se manifestó a él. Así que en el contexto del Evangelio, la montaña es un símbolo de encontrarse con Dios. Es un símbolo de que Jesús muestra que no solo es el líder capaz de alimentar multitudes como los 5,000 con el pan y los peces, sino que también es un líder que es capaz de orar y de interceder por lo divino. Jesús subió a la montaña porque tenía una cita de oración con su Padre. Mientras tanto, los discípulos están millas mar adentro, lejos de la tierra. El barco está siendo golpeado, o más literalmente, están siendo atormentados por las olas. Este pasaje nos recuerda otro pasaje de Mateo, donde hay una historia muy parecida. En la historia de Mateo 8 nos dice que Jesús también llevó a los discípulos en el mar y la barca, pero Jesús estaba con ellos en la barca, y dice que Jesús se quedó dormido, y mientras Jesús dormía, la tormenta se desató, las olas cubrían la barca, se estaban hundiendo, y los discípulos le empezaron a clamar y a gritar diciendo: Señor, despierta, que nos estamos muriendo. Jesús se para y se despierta y les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y dice la Escritura que Él reprende el viento, el mar se calma, y la historia termina con que los discípulos estaban maravillados y se preguntaban: ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, en el pasaje de esta semana, en la historia de esta semana, los discípulos no tienen el lujo de despertar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba allí. Jesús estaba en las montañas. Los discípulos tienen que enfrentar el mar embravecido solos. Los discípulos han tratado de mantenerse a flote en la barca por mucho tiempo. El texto nos dice que no es hasta la cuarta vigilia de la noche que Jesús les sale a ellos al encuentro en el medio del mar. Y más o menos, según el cálculo, eran como entre 3 y 6 de la mañana, la hora en que Jesús se le aparece a ellos en el mar. Todas las horas anteriores ellos estaban solos y estaban tratando de mantenerse a flote. Así que mientras aún está oscuro, Jesús se les aparece. Dice la historia que ellos no logran reconocer a Jesús inmediatamente, sino que piensan que es un fantasma. ¿Ha oído usted historias de fantasmas en nuestro pueblo, verdad? Yo en Venezuela tenía la buena o mala costumbre de oír Radio Nacional antes de irme al colegio en las mañanas, y siempre contaban historias de terror y de fantasmas. Y luego salía yo de mi casa a agarrar al autobús asustado por las veredas, mirando para los lados porque aún era oscuro, pensando que a lo mejor la Llorona o el Silbón o uno de estos fantasmas me estaba siguiendo. Era muy común entre los pescadores las historias de fantasmas, de apariciones fantasmagóricas en medio del mar. Así que mientras los discípulos están allí agotados, luchando, Jesús se aparece y ellos no logran reconocerle. Estaban agotados. El ruido del mar, las olas, confunden al Señor de la creación
con un fantasma. También el mar, en el contexto del Evangelio, especialmente en Apocalipsis y otros pasajes, es un símbolo del mal, del caos, de lo difícil. Así que no podemos culpar a los discípulos de confundir la figura de Jesús y pensar lo que era una aparición. Uno de esos fantasmas. Ellos han estado en medio del mar, a oscuras, solos, hundiéndose, y de repente les aparece algo que ellos no logran descifrar. Y piensan que van a perecer. El mar, y ahora para el colmo, se nos aparece un fantasma. El Evangelio nos dice que ellos empezaron a gritar llenos de miedo, de terror. Y Jesús les llama y les dice: ánimo, no tengan miedo, soy yo. Jesús se les revela ya no como un maestro, no como el que les guiaba, sino como el yo soy. Una traducción más literal de este pasaje sería: ánimo, soy yo, no tengan miedo. En el contexto de la Escritura, esa expresión yo soy se le atribuye solo a la divinidad. Cuando Moisés, Dios le envió a que sacara al pueblo de Israel en el Éxodo, Moisés le pregunta a Dios: pero bueno, tú me estás pidiendo que saque a este pueblo, pero cuando yo vaya, yo soy medio tartamudo, yo no puedo hablar, ¿qué les voy a decir? Y Dios le responde y le dice: diles que el gran yo soy me envió a vosotros. La manifestación de la divinidad. En el contexto judío, el yo soy solo se le podía atribuir a la divinidad. Es decir, Jesús se está revelando como Dios mismo, como la divinidad. Y para la audiencia judío-cristiana de Mateo era muy importante no solo revelar a Jesús como un buen maestro, porque había muchos maestros en esa época, no solo como un buen rabí, porque había muchos rabinos en esa época, sino como Dios, como el ahora yo soy. Ahora, la cosa es que la revelación de Jesús en el pasaje no es solamente de palabras. No se trata de que Jesús se les aparece y les dice yo soy, sino que también sus acciones son reveladoras de su divinidad. El salmista decía: tú gobiernas sobre el mar embravecido, cuando las olas se alborotan, tú las calmas. En medio de la agitación y la tormenta del mar, Jesús hace lo que solo Dios puede hacer. Esto es lo que los teólogos llaman una teofanía, es decir, una manifestación de Jesús como Dios. Recordemos la narración que les compartí ahora de la otra tempestad, las que le mencioné al principio del sermón. Primero, Jesús manifiesta su poder sobre el caos del mar, pero en esa ocasión Él estaba dentro de los confines de la embarcación, dentro del barco. En ese momento, el poder que Jesús mandó de calmar las aguas confundió a los discípulos. Y ellos se preguntaron: ¿quién es este que hasta ahora las aguas le obedecen? Pero en este contexto, la cosa va más allá, porque ahora Jesús está mostrando su poder divino y sobrenatural, desafiando la muerte al caminar sobre el mar. Es medio inexplicable enfrentarnos a la realidad de un Dios que camina sobre el mar y que controla el mar y las leyes de la naturaleza y de la gravedad con los dedos de sus pies. O sea, piensen, es inexplicable. Y hay más de uno que lo ha intentado. Sin embargo, en medio de esa escena que es inexplicable, de que Jesús camina sobre el mar, desafiando cualquier ley humana o de la naturaleza o de la gravedad, Pedro hace lo inexplicable. Pedro pide a Jesús que si Él es Jesús, que haga que Él vaya a su encuentro y camine
sobre el mar. El texto no nos dice que Jesús calmó el mar para que Pedro saliera. De hecho, es el viento el que asusta a Pedro y lo hace hundirse. Fue solo el llamado de Jesús el que hizo posible que Pedro diera unos cuantos pasos en el primer lugar. Pero una vez que Pedro empieza a caminar sobre las aguas, el viento, la tempestad, la oscuridad lo hace atemorizarse y empieza a hundirse. En este punto de la historia se parece mucho a la otra historia. En este caso, Jesús cuestiona a Pedro y le dice a Pedro: hombre de poca fe, porque dudaste, te empezaste a hundir. En este relato, los discípulos y Pedro reconocen a Jesús como verdaderamente el Hijo de Dios. Y la intención de esta historia y de este relato es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Ahora, yéndose atrás, si ellos no hubieran obedecido, si ellos no se hubieran embarcado, ellos no hubieran tenido la oportunidad de ver a Dios revelado en medio de ellos. Si ellos no hubieran experimentado esa tormenta, casi esa tragedia, les hubiera sido imposible conocer a Jesús revelado como Dios. Y yo quiero que usted piense por un momento en las tormentas que han llegado a tu vida, o las tormentas que tú tienes en tu vida, cosas inesperadas, donde nos preguntamos ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite o hace que yo camine en medio del mar embravecido, de la turbulencia de la vida? Mateo nos lleva de una escena de una gran multitud, de una tardecita, a un contraste de Jesús en una montaña solo, luego a una historia en medio de un mar embravecido. ¿Por qué Jesús no dejó a los discípulos ayudándolo con las multitudes? ¿O por qué quizás no los invitó a irse con él al monte, como hay otra historia de la transfiguración? Pero en este caso es Jesús quien intencionalmente le ordena a los discípulos que caminen y se estampen y se metan al mar. El mar embravecido. Pensemos en las historias y en los momentos de nuestra vida donde estábamos en medio del mar, donde sentíamos ahogarnos, desesperados, angustiados, quizás sintiéndonos morir o con ganas de morirnos, a punto de ahorcarnos, sin esperanza, pensando que nuestra vida ya no valía la pena o valía muy poco, por cosas que nos hacen caminar en el mar, en medio de la turbulencia. Es posible que algunos de ustedes en esta mañana están en esa situación, todavía caminando en aguas turbulentas, donde no ven la salida, la oscuridad, la luz oscura, el mar embravecido. ¿Han oído ustedes esta frase que dice, especialmente en la costa este y en otros países, hay que pasar el invierno? Porque el invierno trae mucha oscuridad. Hay que pasar la oscuridad. Hay que aferrarse a algo, a la esperanza, porque sabemos que luego de la oscuridad llega el amanecer.
o como decimos en nuestros países latinoamericanos, después de la tormenta viene la calma. Yo quiero que ustedes piensen en esos contrastes. En la barca sin Jesús, solos. ¿Cuántas veces nosotros no sentíamos de nuestra vida la soledad de hundirnos en una barca porque no estaba Dios con nosotros? O porque no estaba Jesús con nosotros. Algunos de ustedes llegaron a esta iglesia en medio de crisis personales. Alguien les invitó y la palabra de un pastor, la palabra de un hermano, la palabra de un amigo, la palabra de ánimo de alguien les ayudó a recuperar la confianza. Es posible que Dios, Jesús, no se aparece en nuestras vidas de una manera tan espectacular como los discípulos, caminando sobre las aguas. Pero en medio de las tormentas de la vida, nosotros podemos tener la confianza que podemos ver a Jesús venir a nosotros, cruzarse en nuestro camino y decirnos: ten calma, ten confianza. Yo estoy contigo aún en medio de esta tempestad. Aunque sientes que estás hundiéndote en medio de los problemas, aunque sientes que no hay salida, aunque sientes desesperación, yo te invito a salir de tu barca y a caminar conmigo como Jesús lo hizo con Pedro. No todo es blanco y negro. Son contrastes en la vida. Momentos en que sentimos la seguridad de estar con Jesús. Momentos en que sentimos la duda como Pedro de hundirnos. Alguien pudiera criticar o juzgar o cuestionar a Pedro porque se estaba hundiendo, porque perdió la fe. Pero de los 12 fue el único que tuvo el valor de atreverse a caminar y a salir. La invitación del Evangelio esta mañana es que nos atrevamos a caminar con Jesús en medio del mar turbulento, en medio de la vida. Muchos nos preocupamos por lo que está ocurriendo en el mundo. Bombas, guerras, situaciones, que todo apunta a una crisis. Aún dentro de los Estados Unidos, la comunidad inmigrante, que tenía muchas esperanzas, se está preguntando, se está cuestionando sobre el futuro. La situación, como dicen en Venezuela los abuelos, se pone en color de hormiga, se pone muy turbulenta, se pone muy difícil. Y a veces nos desesperamos con razón. Jesús en el Evangelio esta mañana nos invita a caminar en medio de la turbulencia. Porque Dios mismo permite que caminemos esas aguas turbulentas. Para que después que pasemos las aguas turbulentas podamos mirar atrás y decir: yo ahora entiendo por qué Dios me permitió vivir esa experiencia. Aunque en el momento no tengo la explicación, aunque en el momento no tengo la respuesta, ahora entiendo por qué Dios me permitió vivir y experimentar las aguas turbulentas que amenazaban con hundir el barco de mi vida, que amenazaban desorientarme, hacerme perder la dirección. Que Dios permita, hermanos y hermanas, que nosotros los que estamos aquí, usted y yo, aún en medio de las aguas turbulentas que vivimos, podemos caminar con Jesús. Les invito a estar en pie y vamos a unirnos con Minerva en la oración de confesión de fe.